En una ocasión, el apóstol Pablo decidió regresar a aquellas ciudades en las cuales había predicado el Evangelio para animar a los discípulos que habían creído en el Señor Jesucristo. Así es que en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, podemos leer lo siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo quiso fortalecer los ánimos de los discípulos, pero lo hace de una manera bastante singular. ¿Cómo? Bueno, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en diversas pruebas. Es una manera muy dura de animar los ánimos de los discípulos. Eran creyentes que apenas estaban comenzando, pero ya estaban sufriendo la causa de Cristo. El día de hoy, el cristianismo se ha caracterizado por ser un cristianismo que se resiste a poder sufrir, no quiere sufrir. Por tanto, se han creado nuevas teologías, nuevas predicaciones en las cuales se dice de que el cristiano no debe sufrir. Por ejemplo, hace unos años atrás, una secta llamada Pare de Sufrir, era esa su predicación, pare de sufrir. Algo que debemos entender es que el Evangelio nunca ha dicho tal cosa. Al contrario, uno de los discípulos más prominentes, como era Pedro, predicó mucho respecto al sufrimiento necesario en el Evangelio. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, el discípulo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos llenarnos del mismo padecimiento, entendiendo que los que han padecido en esta carne han terminado con el pecado. Lo que Pedro está dando a entender es que es necesario padecer, sufrir en esta vida, porque es el medio a través del cual nosotros aprendemos a morir al pecado. A medida que nosotros vamos sufriendo, nuestra fe en Jesucristo va aumentando. Vamos buscándolo más y más, creyendo más y más cada día más en Él. Así que nunca el Evangelio ha predicado tal cosa. El mismo apóstol Pedro, en el mismo capítulo 4, versículos 12 y 13, le dice a los discípulos, amados, ¿por qué os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña les aconteciese? Antes bien, gozaos porque sois tenidos por dignos de sufrir los padecimientos de Cristo. Así que gozaos, porque también en la revelación de su gloria os gozaréis con gran alegría. Esa es una gran promesa, hermanos, sobre el sufrimiento necesario en esta vida y que no debe sorprendernos. Escuchen, jamás Jesucristo vino a predicar sobre un evangelio que nos resuelve la vida, que nos hace felices de una manera mundana. Sí nos da felicidad, pero a través de una paz que es por Cristo Jesús. Enfrentando los problemas, las situaciones, las tribulaciones diarias, pero en Jesucristo y no en nuestras fuerzas. Porque los que hemos confiado en Él, debemos entender que no podemos seguir viviendo bajo nuestras propias fuerzas. Es por eso que Pedro, en el capítulo 5, versículo 6 de ese primer libro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es quien cuida de vosotros. Oye, humillémonos en las manos del Señor, humillémonos bajo su poderosa mano, para que sea Él el que nos exalte y no nuestra propia filosofía de vida, no nuestro propio estilo de vida, no el resultado de muchos estudios, no. Si bien todas esas cosas son buenas en esta vida, pero debemos entender algo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Nuestra fe, nuestra fortaleza está en Jesucristo. Pero Pedro sigue diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual deben resistir firmes en la fe, entendiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Hermanos, no somos los únicos que sufrimos. Todos los que hemos creído en Jesucristo vivimos esto día a día, porque es necesario que a través del padecimiento, a través del sufrimiento, a través del morir a la carne, podamos
terminar con el pecado que es propio de la naturaleza adánica con la cual nacimos, y vamos adoptando la naturaleza divina del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente Pedro termina diciendo: así que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de nuestro Señor es perfeccionarnos, afirmarnos en la fe en Jesucristo, fortalecernos a través de su gozo, de su victoria, de su gracia, y establecernos para siempre como sus hijos. Que Dios les bendiga y recuerde que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Termino diciendo lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Amados, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe producirá paciencia. Permite que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que no les falte cosa alguna. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo.